Bueno, entonces vamos a empezar a ver las propiedades del agua. El programa nos pide que hagamos una revisión de las propiedades del agua, si bien es cierto, hemos visto este tema quizá en algunas otras materias anteriores, pero sí alguna cosa les quería yo decir, ¿no? Una como anécdota. Cuando yo estaba haciendo mi tesis de vainilla, de germinación de vainilla, pues tuve que revisar algunas cosas sobre la fisiología de la vainilla y en principio se me hacía muy complicado, pero recuerdo mucho de mi director de tesis que me dijo, no tienes que aprender toda la bioquímica, tienes que aprender la bioquímica que te interesa. No tienes que aprender toda la física, tienes que aprender la parte de la física que te interesa. Entonces a mí me hizo como centrarme en algunos temas que dijo, pues tiene toda la razón, yo lo que quiero explicar es cómo funciona la germinación de la vainilla y quizá yo quería entender todo y eso se me hacía bastante complicado. Entonces, en este sentido, a lo mejor vamos a ver las cosas de manera muy sencilla, pero lo que yo sí quiero es que se nos queden como grabadas, sobre todo algunas propiedades que el agua tiene, que nos van a interesar sobre todo para explicar cómo funciona en los vegetales. Entonces, vamos a ver, es muy bonita esta imagen, me encanta porque precisamente son moléculas de agua que están pegadas a un cristal. Si ustedes han visto estas gotitas que se pegan y alguien ahí curioso, quizá con el dedo, hizo esto de la fórmula del agua, que es H2O. Entonces nosotros lo vemos tan cotidiano, este líquido que da la vida, que se nos hace bastante común. Sin embargo, vamos a ver nosotros cómo no es para nada común. Entonces vamos a empezar. Aquí hay un video, pero a mí me gustaría que lo viéramos al final. Entonces vamos primero a ver todo lo que es en el texto, ¿no? Y bueno, elegimos un texto que habla sobre un investigador sobre el agua, ¿no? Y dice, el agua es probablemente la sustancia, uy, hay alguien que está esperando en la sala de espera. Ya, no ingresó. Muchísimas gracias. El agua es probablemente la sustancia más rara que podamos encontrar en la Tierra, dice este investigador seguramente chino, asegurando que se comporta de manera muy diferente a otros materiales y sus características pueden clasificarse como anómalas. Dada su omnipresencia, es el elemento más abundante en la superficie del planeta. Dada su importancia, es el elemento clave para la vida y dada su aparente sencillez, su molécula está compuesta tan solo de 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. El agua ha sido muy estudiada y sabemos mucho sobre ella, pero en mi opinión desconocemos bastante más de lo que sabemos. Sabemos, por ejemplo, que el agua aumenta de volumen cuando se congela, y aquí me voy a detener en la coma. Si bien es cierto muchas cosas de las que hoy vamos a hablar, quisiera que las fueran asociando con cosas cotidianas que nos han sucedido. No está lejos de la realidad que si nosotros metemos una cerveza, porque ya queremos que se enfríe mucho, si se nos olvida, pues lo que va a hacer es que va a explotar. Entonces todo el contenido líquido, todo el contenido de agua se expande. Esto es algo muy curioso. Los otros líquidos hacen lo contrario, pero el agua cuando se congela se expande y seguramente lo hemos visto porque todos tenemos estas anécdotas cotidianas que seguramente nos ha pasado, ¿no? Entonces, el agua aumenta de volumen cuando se congela. Es decir, se expande en lugar de contraerse, que es lo que hacen los demás elementos en la naturaleza. Primera característica anómala del agua, diferente a las demás sustancias. Se expande en lugar de contraerse. Esto se debe a los puentes de hidrógeno, formados a temperaturas bajo cero, se unen las moléculas de agua ocupando mayor volumen. Este comportamiento anómalo tiene muchas ventajas para el mantenimiento de la vida sobre nuestro planeta Tierra. Si bien es cierto, también igual me detengo aquí porque últimamente ha habido muchas noticias y recientemente la noticia hace menos de una semana de que, ¿cómo se dice? Amartizaron, ¿no? Una nave. Y si bien es cierto, ahora se está considerando que el resto de agua hay en muchos planetas. Entonces, básicamente nos va a dar un indicio si hubo, hay o vida, porque básicamente el agua para nosotros es pues el elemento vital. Por cierto, si nos dice, si nos quedamos en la superficie debería denominarse planeta agua en lugar de tierra, puesto que la Tierra está cubierta de agua en un 70% y tan solo un 30% es tierra firme. No nos equivoquemos, en realidad tenemos un planeta cubierto en 70% de una pequeña cantidad de agua, por tanto nuestro planeta no es un planeta de agua, más bien es un planeta mojado, o sea, hay tierra y encima agua. Sin embargo, poca o mucha del agua que tiene el planeta es la que explica el milagro de la vida en él. Entonces, pues vamos a seguir revisando, ¿no? ¿Cómo es que está formada el agua? El agua está formada con
dos elementos que ya sabemos que son hidrógeno y oxígeno. Cuando el oxígeno y el hidrógeno están separados, fíjense qué curioso, cuando están separados son gases. Nosotros sabemos que el oxígeno que respiramos y no sé qué, ambos elementos son gases, porque las moléculas tienen un enlace químico denominado enlace covalente o no polar. Esto significa que sus moléculas no tienen cargas eléctricas, no se atraen, pero si, cuando se encuentran como gases. En cambio, cuando el oxígeno y el hidrógeno se unen químicamente para formar agua, su enlace químico es covalente y polar. Esto significa que sus moléculas tienen cargas eléctricas positivas y negativas en un extremo y en otro, y hace que sus moléculas se atraigan fuertemente entre sí y forman una sustancia líquida. Desde aquí quiero que nos situemos en que este enlace es sumamente fuerte, sumamente fuerte. Oxígeno e hidrógeno con este enlace covalente están sumamente pegadas estas moléculas y esto nos va a explicar muchas de las siguientes propiedades del agua que vamos a platicar. Entonces, la presencia de los puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua es responsable de la naturaleza cohesiva de la misma y de muchas de sus propiedades inusuales, como su alta tensión superficial. Aquí empezamos ya a hablar de las propiedades del agua, que es importante que repasemos para explicar muchos de los fenómenos de función. Fisiología es función, entonces, cómo funcionan las plantas. Y aquí están las propiedades de las que vamos a hablar. Es muy importante que de aquí en adelante, en lo que yo estoy hablando, ustedes puedan ir haciendo una conexión entre la propiedad del agua que estamos desarrollando en la clase y cómo le sirve a la planta, ¿sí? Entonces, el agua tiene alta tensión superficial, elevado calor específico y alto calor de vaporización. Estas son las propiedades del agua de las que vamos a hablar ahora. Un calor específico muy alto, no se preocupen, ahorita vamos a repasar a ver qué cosa es esto. Un alto calor latente de vaporización, un punto de ebullición muy alto. Todos sabemos que el agua alcanza un punto de ebullición a los 100 grados. Un punto de congelación bajo, muy bajo. Si se fijan, esta es la única propiedad que es al revés, digamos, el punto de congelación muy bajo. Una tensión superficial también alta y una cohesión también alta. O sea, todas las propiedades son altas si lo comparamos con otras sustancias de la Tierra. Todo lo demás es alto, excepto el punto de congelación, que es bastante bajo. Calor específico. Vamos a repasar lo que es el calor específico y cómo es que en el agua funciona. El calor específico es una propiedad de las sustancias relacionadas con la cantidad de energía necesaria para aumentar su temperatura. El agua tiene un calor específico muy alto. Esto significa que para aumentar la temperatura del agua hace falta que absorba mucho calor por unidad de masa. Y aquí vienen las unidades, ¿no? Para hacerse una idea, para que 1 kilo de agua aumente su temperatura 1 solo grado centígrado, se necesita una cantidad muy grande de estas unidades de energía, julios, mientras que solo se necesitan 385 julios para hacer lo mismo con 1 kilo de cobre o 130 para el plomo. Es muy burda la comparación, pero hagan de cuenta si ustedes ponen en la estufa y vamos a tener que hablar de cosas domésticas, el agua calentarse tarda mucho. Si ustedes ponen un plato de cobre, se calienta súper rápido, o una cuchara de cobre, ¿no? Se necesita muy poquito calor para que suban su temperatura algunos metales, y para que suba la temperatura del agua es realmente lo que se necesita, es mucho tiempo, mucha energía para que suba la temperatura. Si alguien tiene alguna pregunta y levanta la mano, la maestra va a estar pendiente. Vamos a hablar de la segunda propiedad del agua. Ya hablamos de una, ¿no? Calor específico, o sea, es que la cantidad de energía que se necesita para subir 1 grado. Calor latente de vaporización es la cantidad de energía que debe agregarse a una sustancia en fase líquida para que se convierta en gaseosa, en este caso, vapor. El calor latente de vaporización del agua es sorprendentemente alto debido a que sus moléculas son difíciles de separar. Para convertir una sustancia de líquido a gas, hay que separar las moléculas para que éstas salgan volando. Entonces se necesita un calor latente de evaporación muy alto para que las moléculas del agua se separen. Y tenemos esta cantidad terrible, 2.300.000 julios, para convertir 1 kilo de agua a 100 grados centígrados y que pase a ser vapor. Y aquí tenemos algunos ejemplos comparativos, por ejemplo, de las diferentes propiedades, ¿no? Y cómo se comparan. Por ejemplo, aquí tenemos el agua, el punto de fusión muy, muy bajo. O sea, todos sabemos que a 0 grados se congela el agua y está comparado con otras sustancias que tienen efectos más bajos o más altos. Aquí, por ejemplo, el agua
que sabemos que su punto de ebullición es a 100 grados, y otras sustancias necesitan pues menos o más grados para hacer el punto de ebullición. El calor latente de vaporización, si ustedes ven aquí lo del agua, es increíblemente alto comparado con otras sustancias, alcohol, nitrógeno, helio y demás. Y si nosotros pusiéramos aquí que hizo falta agregar en esta tabla el peso molecular, pues el peso molecular del agua es muy chiquito, ¿no? Son 18, entonces, en comparado con las otras sustancias que seguramente tienen un peso molecular mayor, entonces el agua no es proporcional, digamos, a su peso molecular por esta alta cohesión que tienen las moléculas entre sí. Por eso es otro comportamiento, digamos, anormal, anómalo. El punto de ebullición de una sustancia es la temperatura al cual el líquido se transforma en vapor, ya lo sabemos. Aquí viene una propiedad muy bonita que ya empezamos nosotros a relacionar con la vida en nuestro planeta. Hay una propiedad sumamente anómala del agua que seguramente ustedes la han sentido cuando nosotros, por ejemplo, nos metemos a un río o a una laguna. Si bien es cierto, la capa en la superficie se siente calientita y abajo en el río dicen, ay, está más fría, ¿no? Y se siente más fría abajo. Entonces, perdón, estoy aquí con este ejemplo. Ok, cuando nosotros tenemos una temperatura alta porque el sol está dando esta capa de arriba y vemos que la temperatura desciende si nosotros nos sumergimos más en un río, por ejemplo, o en el mar, la temperatura va a ser más baja. Pero ¿qué pasa si este lago se congela? La situación se hace inversa. Y es algo tan cotidiano que a veces ni nos asombra. Si este mismo lago se congela, como está sucediendo ahorita en muchas partes del mundo, aparte de que podemos aquí patinar, esto está a 0 grados, pero fíjense qué curioso, la temperatura aumenta. Esto hace que los peces o todas las formas vivas que el lago tiene, cuando la situación está sin el congelamiento, pues pueden estar en las capas superficiales del agua buscando su mayor temperatura. Pero si el lago se congela, ustedes se preguntarán por qué no se mueren los animales. Cuando el lago se descongela, ahí van a estar otra vez. Entonces, los animales se van hacia la parte inferior para conservarse en estas temperaturas que son más altas. Entonces aquí dice, esta propiedad del agua la hace diferente al resto de las sustancias. La densidad no disminuye, sino que tiene un máximo. Eso quiere decir que en general el agua caliente es más ligera que el agua fría, como en este caso. Por lo tanto, tiende a ir hacia la superficie. Pero a temperaturas próximas a 0 grados, la tendencia se invierte y el agua más caliente es más pesada que la fría. El máximo de densidad se alcanza a 4 grados centígrados, esto es que se conoce como anomalía térmica del agua. Fíjese qué curioso, nosotros quizá lo hemos visto de manera cotidiana, pero quizá no nos habíamos detenido a pensar que esto es una anomalía porque no sucede así en otras sustancias. Y esto ayuda a la vida en la Tierra. Y aquí tenemos un pececito muy contento porque si bien es cierto, afuera del lago está a -10 y aquí tenemos la capa de hielo, aquí tenemos agua líquida y el pez está contento porque se fue para abajo y pues conserva su vida. Entonces así es. Bueno, de las cualidades sumamente importantes del agua necesarias para su transporte son la cohesión y la adhesión. Entonces, nosotros tenemos estas dos propiedades. Estas son dos moléculas ahí que están representadas muy bien ahí agarrándose de la manita para que nosotros recordemos toda esa cohesión o todo ese pegamento que tienen una molécula del agua con la otra. Imagínense que esto es un vaso, sí, o un popote o algo en que está contenido el agua. Si bien es cierto que las moléculas están pegadas entre sí, también a veces se pegan a las superficies, como la primera fotografía que vimos, el agua se pega al cristal y queda ahí pegado. Entonces, cuando se pega a las superficies, esta propiedad es la adhesión. Aquí lo tenemos en las dos paredes. Y cuando las moléculas se juntan unas a las otras, esta propiedad pues se llama cohesión. Entonces son esas dos propiedades. Mientras que la adhesión, bueno, decimos, la cohesión se refiere a la capacidad que tiene una molécula de agua de unirse polarmente a la otra molécula, mientras que la adhesión se refiere a la capacidad que tiene el agua de unirse a otra molécula polar diferente al agua, por ejemplo aquí, en la parte del cristal. Estas dos propiedades son fundamentales para explicar la capilaridad, propiedad que permite al agua ascender sobre múltiples superficies. Si nosotros tenemos un recipiente con agua y ponemos, por ejemplo, un popote, vamos a ver que el agua sube por el popote, aún sin ser absorbida.
Y si nosotros ponemos un popote más delgadito, vamos a observar que el agua va a subir más, porque se adhiere a la superficie de ese capilar. No sé si conocen los capilares de cristal que a veces hemos usado en el laboratorio. Entonces, el agua va a subir también por esos capilares. Entonces, vamos a hablar de una de las propiedades que quizá es la más observada, ¿no? Y que lo hemos visto desde la secundaria, la prepa, y que además nos llama muchísimo la atención, porque hay unos organismos que se hacen, se aprovechan esta propiedad del agua para que incluso caminar sobre la superficie. Y no solamente hojas, insectos, hay un lagarto que camina tan rápido que le dicen el lagarto Cristo, que además va caminando tan rápido y hace uso de esta tensión superficial. A ver si conseguimos un video para la siguiente clase, y camina sobre los lagos, ¿no? Esto es la tensión superficial del agua. Es realmente la propiedad que se expresa en el agua porque las moléculas están muy pegadas unas con las otras. Y aquí vemos dos experimentos. Bueno, este no es un experimento, este es un insecto que está parado allí en el agua y no se hunde porque está aprovechando la tensión superficial, una hoja. Y hay un experimento muy fácil que se hace con un clip o con una aguja para demostrar la tensión superficial del agua. Y aquí tenemos los valores, nada más para que sean de manera comparativa. Valores para diferentes materiales. Tenemos una tabla de tensión superficial de todos los líquidos a la misma temperatura, 20 grados, y vemos, por ejemplo, la acetona, benceno, tetracloruro de carbono, acetato de etilo, alcohol etílico, hexanol, metanol y el agua. Entonces, vemos cómo la tensión superficial del agua es bastante alta comparada con otras sustancias, ¿no? Que incluso aquí en esta tabla, pues la mayor tensión superficial, como seguramente viene de algunos textos españoles, es coma, pero equivale a que nosotros ponemos punto. Y acá tenemos otras sustancias que quizás se nos harían pues bastante oleosas o bastante como gelatinosas, como el aceite de oliva, y sin embargo es menor al agua. Alcohol etílico, benceno y demás, otras sustancias que están comparativamente aquí que podríamos pensar que son mayor de tensión superficial, pero no, el agua tiene el máximo valor de la tensión superficial. Entonces, este es otro comportamiento anómalo, porque no debería de ser. Parece que la sustancia del agua es tan común en la naturaleza que se comportaría igual que las otras soluciones, pero debido todo a la cohesión que tienen las moléculas, a este grado de pegamiento, que no sé si existe la palabra, pero este grado de adhesión que tienen entre molécula y molécula, que hace que todas estas propiedades sean diferentes. Entonces, con este repaso que dimos, que ahorita vamos a ver un video y después va a ser un reto, el trabajo que les vamos a encargar, estamos ya viendo las propiedades más importantes del agua: calor latente de vaporización, calor de fusión, punto de ebullición, punto de congelación y la tensión superficial, que después vamos a estar hablando cuando hablemos, por ejemplo, de la conducción del agua o de los fotosintatos, que quiere decir las sustancias que se elaboran en la fotosíntesis y cómo se mueven adentro de la planta. Estas funciones nos van a servir mucho para explicarlo. Y vamos a hablar de la primera función en que el agua es importante. Y aquí no vamos a hablar tanto de función, sino de estructura. Fíjense, el agua en las plantas es importante también desde el punto de vista estructural. Ustedes si han visto, por ejemplo, cactáceas, suculentas y muchas plantas que si las apachurras, pues nada más es una fibra, y que realmente el agua es lo que está guardando la forma de la planta. Entonces, esa es la primera función del agua desde el punto de vista estructural. El agua en las plantas mantiene la estructura de las plantas, por ejemplo, herbáceas y suculentas, porque hasta un 95% del peso total de estas plantas es agua. Es necesaria para llevar a cabo reacciones metabólicas, el transporte de iones, productos metabólicos primarios y secundarios, fotosintatos y reguladores del crecimiento. De todas estas sustancias vamos a estar hablando durante el curso. Controla la temperatura. Si bien es cierto, tenemos un cactus o una suculenta que está siendo sometida a una radiación solar fuerte y a una temperatura alta, pero dado que está lleno de agua, conserva su temperatura. Es el solvente universal. Y bueno, básicamente estudiar fisiología vegetal es estudiar las relaciones hídricas, es decir, siempre estar recordando todas estas características del agua y cómo el agua está relacionada en un sistema que le llaman suelo, planta, atmósfera, que son lo que vamos a hablar en las siguientes clases de las relaciones hídricas. Y aquí pues esta parte que vamos a terminar viendo algunos ejemplos.
A pesar de que todas las plantas guardan agua, esto es más notorio en el grupo de plantas llamadas suculentas, y lo quise poner porque a veces creemos que las suculentas pertenecen a una familia botánica, y no es así. Es más bien una característica de las plantas debido a la proporción de agua que tengan sobre su estructura. Este es un grupo artificial, dice aquí, no es una clasificación taxonómica válida. Es decir, nosotros tenemos suculentas dentro de varias familias botánicas. Y aquí vamos a ver los ejemplos. Y me gustó ponerle estos ejemplos de esas preciosas plantas que también pues pueden dedicarse a ellas porque son, aparte de hermosas, un buen negocio porque se están utilizando mucho para hacer muros vivos. Entonces, todas estas paredes de jardinería que se hacen en hotelería y demás, que a veces nada más tienen una pared, pero para hacerla hermosa se hace todo esto lo que es la jardinería vertical, y estas suculentas son muy usadas en ese tipo de jardinería. Y miren este extremo, ¿no? De esta planta que está totalmente llena de agua y que mantiene su estructura como tal. Entonces, ¿de qué familia botánica son las suculentas? Pues de muchas familias. Tenemos, por ejemplo, las agaváceas, aizoáceas, apocináceas, aspodeláceas, cactáceas, crasuláceas, didieráceas, euforbiáceas y portuláceas. Entonces, número de especies suculentas que tenemos por familia, miren, 300, estas 2.500, cactáceas 1.600, crasuláceas y demás. ¿Y qué órgano es suculento? O sea, ¿qué órgano de la planta está almacenando el agua? En el caso de las agaváceas, que ustedes saben que son todos estos magueyes, en las hojas como tal. En el caso de, por ejemplo, los cactus, es el tallo el que está almacenando, porque en realidad no tienen hojas, pues, frecuentemente los cactus, sino tienen espinas, ¿no? Que son hojas modificadas, pero tienen en el tallo, ¿no? Y así otras familias crasuláceas las tienen en las hojas y demás. Y esta es la distribución de estas familias de plantas, por si ustedes las quieren por ahí buscar, que América, sur de África y demás, pero nosotros tenemos en México pues muchas especies, sobre todo de cactáceas y de ágaves, ¿no? Entonces, este es como un ejemplo. Hasta aquí, bueno, es la clase que quería yo ver y ya ver las propiedades del agua y cómo mantiene la estructura, que sería la primera propiedad. Vamos ahora a ver un video dentro de la clase y después vamos a discutir el trabajo que les vamos a encargar para dentro de 8 días. Entonces vamos a subirnos, si bien es cierto, como dijo la maestra Ileana, toda esta presentación pues va a estar allí para que la consulten en el momento que sea y sobre todo quizá la puedan revisar para hacer la actividad que les vamos a encargar. Entonces vamos a ver acá y vamos a ver si se activa este video. Ustedes me dicen si se escucha y todo. Uy, ¿qué pasó? Sí. El agua. Quizás no te diste cuenta, pero es probablemente la sustancia más extraña del universo. Esta es la explicación. Cada molécula de agua que hay en la Tierra o en ti o en cualquier otro ser vivo ha existido durante miles de millones de años. Después de llegar a la Tierra, el agua ha estado circulando a través de rocas, aire, animales y plantas continuamente. Cada molécula pasó por un viaje increíble antes de llegar a ti. En algún momento, el agua de tu cuerpo estuvo dentro de dinosaurios, bacterias, océanos, tormentas, los casquetes polares y muchos otros sitios. Toda el agua de la Tierra vino de fuera del planeta. Ahora son algo cotidiano, pero los océanos se formaron cientos de millones de años después de que lo hiciese la Tierra. El agua llegó con asteroides y cometas, objetos venidos del borde de nuestro sistema solar. Eran lo que quedó de grandes nubes de polvo y roca, que no se convirtieron en planetas. Ese es el origen de toda el agua que hay en la Tierra. El agua no sigue las reglas normales de la química. Para empezar, ni siquiera debería ser líquida. La molécula del agua se compone de dos elementos muy ligeros, hidrógeno y oxígeno. Y con las temperaturas y presiones de la superficie de la Tierra, las reglas de la química dicen que el agua debería ser un gas. Y al contrario de cualquier otro químico, el agua se expande cuando se congela. Por eso, el hielo flota en el agua. Lo vemos como algo normal, pero detente un segundo a pensar cómo de raro es eso. Con el tiempo, este comportamiento raro ha sido muy útil. Al aislar el agua de debajo, el hielo permitió que formas complejas de vida sobrevivieran y evolucionaran, pese a las varias glaciaciones que helaron la superficie de la Tierra. Y eso no es todo.
¿Sabías que el agua caliente se congela antes que la fría? En serio. Y nadie sabe por qué. Las moléculas de agua pueden moverse hacia arriba contra la fuerza de la gravedad. Eso es porque les encanta mantenerse pegadas. Hasta pueden tirar las unas de las otras a través de pequeños canales, como los diminutos vasos sanguíneos del cuerpo. Así es como el oxígeno y los nutrientes llegan a cada parte del cerebro. El mismo proceso, llamado acción capilar, permite que las plantas lleven el agua del suelo a sus ramas y hojas. Nuestro sistema solar está inundado de agua. Hace un tiempo se pensaba que éramos los únicos con tanta agua, pero en realidad es la segunda molécula más común del universo. Ahora sabemos que hay agua en la Luna, Marte, Plutón. De hecho, hay H2O en casi cada objeto de nuestro sistema solar. Y donde hay agua, podría haber vida. Sírvete un vaso de agua y fíjate en la ausencia de color, de rasgos, de sabor de este material. En realidad es impresionante. Rompe tantas reglas de la química que los científicos luchan por entenderla. Pero sin su comportamiento rebelde, ninguno de nosotros ni nuestro mundo podríamos existir. Si estás aquí, viendo este video, es por lo extraña que es el agua. Bueno, espero llegar. Creo que voy a dejar de compartir pantalla. Ok, creo que... No sé si ya dejé de compartir. Sí, ya. Bien, entonces, bueno, esta es así como una visión general de lo que el agua es y sobre todo lo que quiero que nos abra la mente para decir el agua no es tan común como nosotros la vemos, ¿no? Es una sustancia realmente anómala y todas estas anomalías del agua pues hacen que se conserve la vida y también hacen que pues el agua se pueda transportar por la planta. Entonces, pues esto es así como un panorama general, vamos a ir poco a poco porque vamos a ir como de lo sencillo a lo más complicado para explicar cómo funciona el agua en las plantas. Entonces vimos algunas propiedades del agua, tensión superficial, punto de ebullición, punto de congelación. Vimos que a diferencia de otras sustancias el agua se comporta de diferente manera. Entonces, de una vez les voy a hablar, tenemos una actividad. O sea, como dijo la maestra Ileana, está subido en el Eminus el programa, porque es obligación de todos los maestros dar el programa. Tenemos también esta presentación con el link al video y demás, lo que acabamos de ver, y hay una actividad que no por chiquita resulte ser fácil, es un reto. Y como les decía yo, es un reto desde trabajar en estas condiciones, pero la fisiología no puede explicarse sin que hagan ustedes experimentos. Entonces, el reto es un experimento muy sencillo, puede ser muy sencillo o muy complicado, pero que pues como dice la maestra Ileana, tiene un 10% de valor. ¿Y en qué va a consistir? Y ustedes pueden leer la actividad ahí, ¿no? El reto consiste en que ustedes puedan demostrar una propiedad del agua de manera cotidiana, de manera casera, de manera doméstica, como ustedes le quieran llamar. Escojan una propiedad del agua, por ejemplo, tensión superficial. Y lo único que estamos pidiendo en la actividad es que se defina la tensión superficial. Claro, pueden encontrar una definición más amplia, una definición de varios textos, que se defina como tal la tensión superficial, que ustedes demuestren de manera práctica la tensión superficial y nos agreguen las fotografías de cómo lo están demostrando. Y finalmente, ustedes relacionen esta propiedad del agua, la tensión superficial, con las plantas o por qué es importante. Entonces, si bien es cierto, es algo muy sencillo, puede ser desde sencillo hasta lo complejo, y estamos dejando abiertos a que ustedes puedan demostrar cualquiera de las propiedades del agua, la puedan fotografiar y nos puedan dar una conclusión de cómo esta propiedad del agua creen ustedes que sea importante para las plantas. Entonces queríamos decirles de una vez la actividad por ver si queda claro y en este momento tienen alguna pregunta sobre lo que se expuso de las propiedades del agua o sobre la actividad en sí. Entonces damos un momento para ver si ustedes tienen alguna pregunta o comentario. Yo sí tengo una pregunta. Adelante. ¿A qué se refiere con demostración? O sea, ¿podría ser como una demostración matemática? No, es algo más sencillo. ¿Sí? Okay. Lo que puedes hacer es poner un vaso de agua y demostrar la tensión superficial y tomar fotografías de cómo la estás demostrando.
Vimos un ejemplo sencillo, ya no les quiero resolver todo, pero ¿cómo es que esta tensión superficial puede soportar una aguja, un clip, pero no nada más la tensión superficial? Podían demostrar, por ejemplo, cómo asciende el agua por capilaridad en un popote. Estoy diciendo ideas. Ustedes lo pueden buscar, incluso hay varios experimentos en el internet. Hay tantos que no quisimos cerrarlos, hacer uno solo, sino simplemente la maestra Ileana y yo vimos que hay tantos experimentos que demuestran tantas propiedades del agua de manera sencilla que pueden demostrarnos cualquiera de ellas. Ok, gracias. Lo que estamos pidiendo es elegir una propiedad del agua y hacer un experimento sencillo, casero, en donde se demuestre y ustedes la evidencien con fotografías de su celular. ¿Sí? Sí, está bien. Únicamente uno, ¿verdad? Una propiedad. Ok, está bien. Gracias. ¿Se entiende? Y esto es un reto, porque no les vamos a decir, ay, lo más fácil sería que yo les dijera, agarren un clip y pero no. Ustedes tienen mucha inventiva y seguramente nos van a dar muchas sorpresas. Y estamos trabajando en pandemia y tenemos que trabajar con situaciones así. Entonces, yo espero que ustedes pues nos asombren con lo que puedan hacer. Es algo muy sencillo, definición, demostración fotográfica y conclusiones, ¿sí? Y pueden agregar la bibliografía de donde encontraron la definición. ¿Se entendió? Sí, doctora. Ok, para no saturarlos después, Sí. muchas gracias. Tenemos que dar tiempos, entonces, ¿cuánto tiempo le estamos dando para esta actividad, maestra Ileana? El martes siguiente. No te escuchamos bien, o yo no te escuché bien más bien. El día máximo de entrega es el martes siguiente. Y ahí está marcadito en el Eminos para que no se les olvide. Pero la verdad, si lo pueden entregar antes, mucho mejor. Así nos evitamos problemas. Recuerden que pues las calificaciones van a ser acumulativas por actividades, entonces pues vamos a tratar de hacerlas divertidas, sencillas, pero demostrativas. Entonces quizá dentro de estos trabajos que vamos a recibir, pues vamos a estarlos comentando cómo cada quien lo resolvió. Pues tiene que ser individual, no les voy a decir que sea por equipo, tiene que ser individual y tiene que ser muy creativo. Seguramente esto va a dar mucho a la creatividad. Y bueno, yo sí quiero hacer una propuesta a la Academia de Fisiología que trabajemos así, porque si bien es cierto, no tenemos acceso al laboratorio, pero podemos hacer muchas cosas de este tipo. Entonces, queda como reto para que ustedes nos puedan demostrar una de las propiedades del agua. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Sí, está claro. Yo no tengo una duda, con hoja de presentación y todo. Puede ser lo más sencillo que sea. O sea, a mí Okay. me interesa que, claro, pongan su nombre, pero nosotros nos vamos a dar cuenta porque lo están subiendo sobre su actividad. Entonces, ya olvídense de poner el sello y la hoja, no. O sea, vayan derecho a poner su nombre,